Buenas, vamos a exponer el trabajo sobre el cuento. Nuestro grupo ha elegido La maravillosa medicina de Jorge y está constituido por Arsela Cotobal Rivas, Ana Rosa Díaz Merchán, Clara Isabel Martín Hernández y Sofía Ufano Hernández. Análisis del cuento de La maravillosa medicina de Jorge. Para comenzar, primero hablaremos un poco sobre el autor. Fue escrito por Roald Dahl, un novelista, cuentista, poeta y guionista británico, de ascendencia noruega. En la ficción infantil se caracteriza porque sus trabajos infantiles son contados desde el punto de vista del niño, incluyendo adultos que odian o tratan mal a los niños, siempre incluyendo al menos un adulto que por el contrario los trata bien. Suelen incluir humor negro y escenarios grotescos. En el primer punto vamos a ver el tiempo, el espacio y el cronotopo de la historia. En el tiempo lo que podemos destacar es que la acción principal y lo que dura la historia dura 2 días. Empieza el sábado por la mañana y el domingo sucede el desenlace. El relato da sensación de rapidez porque Jorge tiene como muchísima prisa para hacer la medicina para acabar con su abuela y también tiene mucha ansia de repetirla. La descripción de la acción es rápida, pero a su vez nos transmite lentitud en el momento en el que Jorge está haciendo la medicina porque junta muchos productos y pasa muchísimo tiempo haciendo la medicina. Y hay que destacar que el tiempo es lineal, ya que primero la historia presenta la situación y la mala relación que tiene Jorge con su abuela, presenta los personajes y el ambiente y continúa con la acción principal y termina con un desenlace. En el apartado del espacio podemos ver que la historia transcurre en una zona rural, en una casa antigua y que está alejada de los núcleos urbanos. La casa es una casa granja, cuenta con un granero y en un sitio un pequeño establo donde tienen los animales metidos. Y la casa se nos describe como una casa de 2 plantas y antigua. Abajo tiene el salón y la cocina y arriba se encuentran el baño y las habitaciones, y el baño es el principal lugar donde sucede toda la acción de la creación de la medicina de Jorge. Nos da una sensación de desorden porque cuando Jorge está cogiendo todos los productos para hacer las medicinas empieza como a mover muchos botes y a dejarlos todos por medio, y tenemos que decir que donde transcurre la acción principal pues es en la casa. Por otro lado, el cronotopo se nos presenta un ambiente familiar frío e incómodo por la relación que tiene Jorge con su abuela, porque es envidiosa y cascarrabias. La abuela presenta como una cierta envidia hacia la juventud de Jorge. Lo que hemos dicho anteriormente también, el ambiente se nos presenta como un ambiente ordenado, pero que empieza a ser caótico cuando empieza a transcurrir la acción de la medicina y la abuela se la toma e intentan buscar una medicina que salga igual. El cuento en general nos transmite la mala relación entre Jorge y la abuela, que da lugar a que Jorge se canse y quiere acabar con ella, dando lugar así a la acción principal del cuento, que es, de nuevo, la realización de una medicina para hacerla desaparecer. En el punto 2 vamos a ver el narrador y los personajes. Hablaremos del tema, los personajes, el narrador, el conflicto de la historia, la motivación humana que hay y los sentimientos que muestran los personajes. En cuanto al tema, el tema principal que podemos ver es la mala relación que tiene Jorge con su abuela. El tema secundario es la avaricia que tiene el padre por repetir la medicina. Es decir, que la historia nos destaca la relación que tiene Jorge con los adultos que se quieren aprovechar de él, una por los cuidados y otro por lo económico. En relación con el narrador, este tiene un papel influido por la faceta del autor, que es de artista, ya que ordena los materiales de la imaginación para crear la maravillosa medicina. Tiene una focalización interna porque utiliza a 2 personajes para desarrollar la historia, es fija porque utiliza la primera y la tercera persona como variable generando diálogos, y está dentro del texto porque a veces es un personaje que protagoniza los hechos y a ratos los observa. En el punto 2 vamos. El conflicto que se presenta en la historia es la mala relación de Jorge con su abuela, en el que llega un momento en el que éste se cansa y decide inventar una medicina con la que pretende o curarla para hacerla una buena persona y que cambie su comportamiento hacia él, o volarle la cabeza. La motivación humana que vemos en
en la acción es que la abuela solo trata bien a Jorge cuando están los padres delante y cuando estos no están aprovechan para tratarlo mal e insultarlo, de tal manera que motivan un sentimiento de venganza por parte de Jorge. Los sentimientos que nos muestran los diferentes personajes son: Jorge, como he dicho anteriormente, nos muestra la venganza por el mal comportamiento que tiene su abuela hacia él. La abuela lo que nos muestra es que tiene envidia hacia Jorge porque es joven y ella no acepta ser mayor. La madre en un momento de la historia nos muestra preocupación por la pérdida de la abuela y el padre nos muestra avaricia y ambición por reproducir la medicina y obtener beneficios económicos. Tema 3. Orden del tiempo y puntos de giro. La estructura principal del cuento va en torno a un planteamiento, un desarrollo y un desenlace. Dentro de cada uno de estos apartados están los diferentes puntos de giro, que actúan como puente para el siguiente paso de la historia. El orden del tiempo comienza con el planteamiento principal. Un niño llamado Jorge vive en una granja con sus padres y su abuela. Jorge está harto del egoísmo de su abuela y, a su vez, la abuela tampoco aguanta mucho a su nieto. El desarrollo del cuento ocurre cuando Jorge decide acabar con su abuela o curarle todos sus males a través de una medicina creada con infinidades de productos que ha ido recopilando por toda su casa. El desenlace del cuento es cuando Jorge consigue realizar la medicina y su abuela la toma y empieza a tener muchos cambios de tamaño hasta el fin de desaparecer. Momentos del cuento. La vida de Jorge antes de crear la medicina es aburrida. No puede jugar con sus iguales porque vive alejado de la ciudad y tiene que aguantar a su abuela con la que tiene una pésima relación. Esta no hace más que insultar y tratarlo mal. Sin embargo, su vida durante la creación de la medicina empieza a ser divertida, integrante, ya que busca por toda la casa productos para echarle a la medicina. Su vida después de la creación de la medicina es estresante, ya que se tiene que acordar de todo lo que le ha echado la medicina y las mismas cantidades, para reproducirla tal cual es, porque su padre quiere conseguirla con un beneficio económico de ella. Tipos de puntos de giro. Podemos encontrar varios tipos de punto, como pueden ser los reveses, que en esta historia aparecen tanto al principio como al final de la historia. Al principio de la historia es cuando Jorge tiene ese sentimiento de odio hacia la abuela y quiere acabar con ella. Y al final de la historia es cuando de repente desaparece y se queda toda la familia un poco sorprendido de lo que ha pasado y de lo que han hecho, ya que el padre de Jorge en ningún momento se preocupa por la desaparición de su madre. Y la que parece verse algo más afectada por el acontecimiento es la madre de Jorge. Otro de los reveses que podemos encontrar en la historia es la angustia y la ansiedad del padre por crear la medicina para su beneficio, olvidando así el resto y las consecuencias que conlleva esto. Estos acontecimientos y cambios crean una duda e incertidumbre a lo largo de la historia. La complicación más relevante del cuento de la medicina de Jorge es cuando el padre de Jorge y él intentan infinidades de veces volver a crear otra vez la misma medicina para que el padre pueda utilizarla con sus animales. El falso desenlace que ocurre es cuando aparentemente parece que la medicina hace efecto a la abuela, pero lo único que consiguen es hacerla desaparecer. El gancho del cuento es cuando Jorge comienza a intentar crear la medicina. ¿Lo conseguirá? Primer punto de la trama es cuando Jorge decide poner solución para acabar con la mala relación con su abuela, que es crear una medicina para acabar con el carácter de ella. El punto central de la historia es cuando la abuela toma la medicina y empieza a tener constantemente cambios físicos. Aquí parece que está todo perdido. Cuando parece que está todo perdido, pues cuando intentan volver a reproducir la misma medicina, pero no lo consiguen. El segundo punto de giro de la historia es cuando se toma la medicina y comienza a crecer sin parar. También es cuando el padre se obsesionó con crear de nuevo la medicina de Jorge para su beneficio. Tema 4. Análisis del cuento. Palabras y frases. Dentro del cuento de la medicina de Jorge hay una serie de palabras, oraciones, figuras retóricas y semánticas que destacan sobre otras. En el caso de las palabras que destacan en este relato son principalmente sustantivos y adjetivos, debido a que hace muchas descripciones y enumeraciones, sobre todo referidas a los elementos que forman la maravillosa medicina. Las palabras más repetidas en el cuento son Jorge, abuela y medicina.
Los tipos de oraciones que destacan en este relato son oraciones sencillas, debido a que el público al que va dirigido es un público infantil. La utilización de diálogos, descripciones y enumeraciones hace que la comprensión sea posible. Las figuras retóricas y semánticas que destacan en este relato, a lo largo de la historia podemos encontrar gran variedad, que acompañan a la comprensión del texto y a la vez lo hacen más rico. Podemos encontrar comparaciones, hipérboles, metáforas, onomatopeyas, interrogaciones y exclamaciones. 5. Aplicación. En el tema 5 veremos la mimesis 1, la mimesis 2 y la mimesis 3. Con la mimesis 1 lo que pretendemos es hacer ver a nuestro alumnado que no todos los adultos tratan correctamente a los niños, es decir, que pueden ser tratados con desprecio por parte de algunos adultos. Explicarles que aunque esto no sea lo normal, pueden encontrarse ocasiones en las que los adultos se quieran aprovechar de ellos, incluso les quieran hacer daño. La actividad 1, que está dentro de la mimesis 2, consistirá en la activación de conocimientos previos. El objetivo que tenemos es acercar a nuestro alumnado al cuento que les vamos a leer, y los contenidos será identificar los diferentes personajes. Antes de leerles el cuento vamos a llevarles a la zona de asamblea. Los sentaremos de manera que la maestra quede enfrente de ellos y todos puedan ver bien a la maestra. La maestra lo que hará será presentar el libro, pero no lo va a leer, simplemente va a enseñar la portada y va a leer el título. Y les vamos a empezar a preguntar de qué creen que va a ir el libro y las sensaciones que les transmite el título. Después les preguntaremos si ellos serían capaces de crear una medicina mágica y para qué serviría su medicina mágica, qué objetivos querrían conseguir con la creación de esta. Una vez que hemos escuchado todas sus respuestas, les vamos a mostrar una serie de tarjetones donde van a ir puestos las fotos de todos los personajes del cuento y nos tendrán que decir qué piensan sobre los personajes y quién cree que es el personaje principal, la abuela, y lo que van a hacer en la historia y el papel que van a tomar. La actividad 2 se llama Memories de personajes. El objetivo principal de la actividad es relacionar los personajes con una acción determinada. Los contenidos son los personajes, los puntos de giro, identificar y relacionar los personajes con las diferentes acciones. La metodología que vamos a utilizar es que esta actividad se basa en que el alumnado repase después de leer el cuento qué acciones realiza cada personaje. Creemos una serie de tarjetas con una foto de los personajes y otra con las acciones que cada uno de ellos hacen, de tal manera que el alumnado tiene que relacionar la tarjeta del personaje con la acción que realiza en el cuento, levantando una por una las tarjetas que estarán colocadas boca abajo. Lo haremos en grupo clase y en la zona de la asamblea. Uno por uno irán levantando las tarjetas de tal manera que tendrán una oportunidad. Ganará el que más tarjetas haya conseguido y la evaluación la realizaremos basada en la comprensión del cuento, con lo que realiza cada personaje y la capacidad de memoria que tenga cada uno de los estudiantes. Actividad 3. Se llama ¿Cómo nos sentimos? Corresponde a la mimesis 3, con un objetivo que corresponde a conocer qué sentimientos le ha transmitido cada personaje a nuestro alumnado, con unos contenidos donde vamos a trabajar los sentimientos, los diferentes personajes y analizar críticamente lo que transmite cada uno de ellos. La metodología va a corresponder a cómo vamos a llevar a cabo la actividad. Se va a realizar en la asamblea, donde le mostraremos uno por uno unos tarjetones donde aparecerán los siguientes personajes de la historia. Le preguntaremos qué les ha provocado cada personaje y por qué han sentido eso. Una vez que todos hayan respondido, la maestra también responderá a la misma pregunta. Actividad 4. ¿Qué es lo que más nos ha gustado del cuento? Esta actividad pertenece a la mimesis 3. Su objetivo es conocer qué es lo que más les ha gustado del cuento a nuestro alumnado. Los contenidos que vamos a trabajar en esta actividad son los personajes del cuento. La metodología empleada es la siguiente. Cada uno sentado en su sitio les repartiremos un folio y dibujarán qué es lo que más les ha gustado del cuento. Una vez que hayan terminado todos, uno por uno nos explicarán qué han dibujado y por qué lo han dibujado.